Bien, vamos a compartir, vamos a continuar con la unidad 1 que hemos iniciado con la introducción al comportamiento organizacional. ¿Recuerdan un poco los temas que hemos visto? Cric, cric. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido, así nos volvemos a enganchar. Bien. Nosotros comenzamos la clase pasada, después de la presentación de la materia. Después de la presentación, me dan 2 segundos porque están ingresando compañeros. Que después de la presentación de la materia, después de dar como las cuestiones administrativas de la materia, iniciamos en la unidad 1 que consta de 2 clases, la semana pasada y la de hoy, y hemos empezado a ver que todos vivimos en organizaciones, nacemos en organizaciones y transitamos en organizaciones. Nosotros actualmente estamos en una organización y lo que vamos a ir viendo va a ser cómo se maneja la universidad y cómo se vincula esto con el comportamiento organizacional. Hemos visto un poco de historia, los distintos aportes desde la administración hacia el comportamiento organizacional, los distintos autores de cómo ven la administración y cómo ven las organizaciones y a partir de esto cuál es el impacto en la conducta de cada uno de nosotros. ¿Sí? Esto vamos, me dan 2 segundos que me aparece, ahí está. Es el campo de estudio que investiga el impacto que tienen los individuos, los grupos, la organización como estructura sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el objetivo de no solo conocer, describir este comportamiento, sino cómo podemos mejorar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones. Esto que hemos visto un poco, tal vez la universidad, tal vez no, la universidad no tiene el objetivo del fin de lucro, pero sí tiene otros objetivos que hemos dicho, la calidad de los egresados, la transición o disminuir la rotación, la transición de la vida educativa, esos son sus objetivos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que estos objetivos sean lo más eficientes y eficaces posibles? También hemos hablado de las metas, que es describir qué es lo que sucede para poder comprender y así anticiparnos, predecir conductas y poder ser más eficientes a partir del control. El control nos va a permitir ir midiendo estas propuestas o estos cambios que nosotros vamos a ir haciendo a partir de esta lectura. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta aquí? Cualquier cosa, por favor, paran. ¿Cuáles son las fuerzas que inciden en este comportamiento organizacional? Las personas, y nosotros en toda la materia vamos a ver este lado humano de la administración. Ustedes con el profesor Víctor Luis van a ver como todo el tema de administración en sí mismo, y esto va a ser solo el apartado o el lado humano de esa administración, siendo una de las fuerzas las personas, la estructura, que es lo que complementan con la materia de administración, la tecnología y el ambiente. Este ambiente que es externo y también el ambiente interno. Con la situación de ayer, digo, el abrazo, la marcha, el apoyo a la universidad, surgió de decisiones que venían por fuera de la universidad y cómo impactó esto dentro de la universidad, del rectorado y de las distintas facultades. ¿Sí? Porque tuvo toda una implicancia este, a la hora de cómo se trabajó o cómo se actuó en el día de ayer. Y a partir de ahora, cuáles son las decisiones que se toman. Hemos visto que es una disciplina científica que tiene un enfoque contingente, esto es, se modifica de acuerdo a las situaciones que se plantean y utiliza métodos científicos.
siempre con el objetivo de saber gestionar a las personas en la organización. Hemos visto, y esto está en Chavenato un poco más descrito, cuáles son las principales ciencias del comportamiento que impactan o que influyen y que aportan conocimiento al comportamiento organizacional. Está la psicología desde el nivel individual de la persona, la psicología social, la sociología desde el nivel de grupos y de equipos, y la antropología, que tiene que ver con el contexto de la organización. Mientras avancemos en la materia, vamos a ir viendo, no nos vamos a enfocar en las distintas disciplinas, pero sí los conceptos de dónde lo sacamos para poder entender este comportamiento. Aquí, hasta aquí vamos bien. Aquí les dejo la asistencia. La voy a compartir por el chat, así. Ahí lo tienen para escanear, y quien esté en celular, acabo de pasar el link. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí lo mandé por el chat, el link de la asistencia, y si no, lo tienen para escanear. ¿Estamos con la asistencia? ¿Pudieron ingresar? Sí, profe. Bárbaro. Sí, profe. Bueno, cualquier cosa me avisan después. Bien, cuando hablamos de comportamiento organizacional, hacemos una división de los distintos análisis de abordaje, de estudio, y después vamos a ir viendo el por qué sucede esto. Nosotros, cuando hablamos de comportamiento, hablamos de 3 niveles. Hablamos de nivel organizacional, macroperspectiva, hablamos de la mesoperspectiva, que es el nivel de grupos y equipos, y hablamos desde la microperspectiva, que son los individuos. Siempre que nosotros hablemos de comportamiento organizacional, tenemos que tener en cuenta los 3 niveles desde donde hacemos el abordaje. No es lo mismo estudiar y entender comportamientos individuales que un comportamiento grupal, que un comportamiento organizacional. Tiene distinto impacto a la hora del análisis, de la investigación. El principal libro que usamos de referencia es el de Chavenato, ¿sí? Que está subido en el aula virtual, y un poco aquí traigo cómo está compuesto este libro, las distintas unidades. También hemos subido un PDF con las unidades de cada libro que van a ir aportando, porque le subimos libros completos para que ustedes puedan ir haciendo un orden a la hora de la lectura. Y material específico de la unidad lo vamos a ir subiendo en la unidad que corresponda, ¿sí? Entonces, desde microperspectiva, nosotros lo tenemos dentro del programa como los fundamentos del comportamiento individual, que los vemos en las próximas 2 clases, en donde nos vamos a enfocar qué significa diferencias individuales, personalidad, percepción, atribución, decisión, motivación, formas de aprender. Esto tiene que ver con cada uno de nosotros de manera individual. Y siendo la última parte, la macroperspectiva, que vamos a ver liderazgo nuevamente, conflicto, negociación y cultura organizacional, cambio organizacional, que después ustedes lo tienen como en una materia específica, pero aquí vamos a hacer una introducción a lo que luego ven en una materia puntual,
¿sí? ¿Y esto por qué es importante saberlo? Cuando nosotros estudiamos comportamiento organizacional, el sistema de comportamiento, nosotros siempre vamos a hablar de variables independientes y variables dependientes. Las variables independientes son, a nivel organizacional, ¿cuáles son? La de diseño de la organización, cómo está formada, cuál es la estructura, que ustedes estos conocimientos los ven en administración a partir del organigrama, cómo es la estructura, cómo se componen. La cultura de la organización, cuáles son los hábitos, cuáles son las conductas, cuáles son las formas de pensar y la forma de sentir de esa organización, y los procesos de trabajo, cómo es el flujo de trabajo y cuáles son las distintas tareas que conforman esa organización. También están las variables de nivel grupal, que hace referencia a los equipos y a las dinámicas grupales, que lo hemos visto recién. Y las variables a nivel individual, que tiene que ver con esto. Cómo nos diferenciamos entre nosotros, cuál es la percepción, cuál es la motivación, qué satisfacción tenemos nosotros en el trabajo y en las cosas que hacemos. ¿Por qué se llaman variables independientes? Porque están por fuera o anteceden, no por fuera, anteceden a los resultados que obtenemos en la organización. Las variables dependientes son las variables resultantes de cómo es la dinámica de estas variables independientes. ¿Cuál es el desempeño de la organización en función de estos tres niveles? ¿Cuál es el nivel de compromiso en función de estos tres niveles? ¿Cuál es la fidelidad que tenemos hacia la organización? ¿Cuál es la satisfacción y cuál es la ciudadanía que tenemos? Nosotros, dentro de la organización, y esto lo vamos a trabajar bien en la práctica, nosotros en la organización y en nuestra vida en general, nosotros vemos conducta, vemos comportamientos observables. Nosotros hablamos, vemos, percibimos. Pero ¿qué pasa detrás de ese comportamiento? No lo sabemos. Lo podemos suponer si conocemos a la persona y muchas veces lo suponemos, lo malinterpretamos o damos razones erróneas, ¿sí? Nosotros vemos lo que pasa. Nosotros ayer hemos presenciado una marcha y un abrazo. Ahora, ¿cuál es la motivación de cada una de las personas que estuvo en la marcha? No la sabemos, la podemos intuir y suponer, que eso no significa que sea lo correcto, pero la podemos intuir, ¿sí? Algunos han estado con un deseo de la educación pública, otros han ido por una cuestión política, otros han ido porque no tenían nada que hacer en ese horario, otros decían para hacer tiempo, otros... No lo sé, había tantas personas como motivaciones y maneras de ver esa marcha o ese abrazo solidario. Y hay gente que tal vez no fue. Y no significa que no fue porque estaba desmotivado o no creía o no consideraba. Tal vez no pudo ir, ¿sí? Entonces nosotros solo vemos lo observable, lo visible. Vamos a ver un poco. Nosotros, ¿qué vemos en la organización? Nosotros vemos productividad y el desempeño. ¿Cómo se logran esas metas? ¿Cómo logramos esa meta a un menor costo? Que esa es la diferencia entre efectividad y eficiencia. Por lo general, y casi siempre, estamos aspirando a la eficiencia, tener el menor costo posible y conseguir los mejores resultados, ¿sí? El ausentismo y el compromiso. Nosotros observamos las inasistencias que suceden en el trabajo, que pueden ser voluntarias o involuntarias. Esto es, si la persona decide ausentarse porque no tenía ganas de ir, porque estaba cansada, o involuntarias tiene que ver, por ejemplo, con alguna licencia especial. Tenía un examen, tenía una licencia por fallecimiento, tenía una licencia por maternidad. Uno dice involuntaria porque hay un evento que supera a la persona, pero independiente de eso, tiene que ver con las inasistencias del trabajo. Nosotros lo que observamos es esto, la ausencia. ¿Qué pasa o por qué la persona se ausenta? Es lo que vemos dentro del nivel independiente, ¿sí? ¿Cuál es la rotación y la fidelidad? La fidelidad tiene que ver este compromiso con la organización de permanecer en la organización, ¿sí?
Cuando hablamos de rotación, hablamos de retiros voluntarios o involuntarios. Voluntario sería que alguien renuncie a la organización, e involuntario sería que un superior, no sé, el decano o el jefe de una sección decide que la persona deje de pertenecer a la universidad o a la facultad. ¿Sí? Sí. A ver, dame un segundo. No tengo a nadie en la sala de espera. Por favor, gracias a vos. Ahora sí lo visualizo. Parece que me entró todos juntos. Ahí está, ahí se están uniendo, gracias. Por favor. Tenemos satisfacción en el trabajo, que tiene que ver cuál es la actitud que tengo, si estoy satisfecha con lo que hago, si considero que mis recompensas están vinculadas a las expectativas. ¿Sí? Esto tiene que ver con la percepción y cómo me siento en el trabajo. Y por último es el grado de compromiso de cada una de las personas con la organización. Tiene comportamientos que superan a las tareas que se solicitan. Esto no significa quedarse 14 horas en el trabajo, sino que el tiempo que esté aporte más de lo que se le pide. Esto es ciudadanía organizacional. Nosotros en las organizaciones observamos cualquiera de estas variables dependientes. ¿Alguien está en el área de personal? Yo, O, profe, acá. ay, no veo Melanie. Sí, Melanie. Bien, Melanie. Claro, porque lo tengo resumido, entonces veo algunos. Melanie, contame, ¿alguna de estas variables a vos te, digo, la visualizan o la estudian dentro del sector de administración de personal? Sí, sí, la tenemos presentes bastante a las variables dependientes. No las había estudiado así puntualmente, pero ahora que las estamos viendo, sí. Bien, por ejemplo, una de las variables que, digo, ¿cuál específicamente trabajan con ausentismo o con... Bueno, ausentismo sí, eso sí, Bien, hacemos el control de las asistencias, tanto de bien, docentes como de no docentes, o sea, de toda la planta. Y después, bueno, productividad, desempeño sí, pero más enfocado a la oficina nuestra, a perfecto. nuestro departamento de trabajo. Si nos ponemos como metas a cumplir en el corto y en el largo plazo, y ahí podemos medir la efectividad o eficiencia una vez que las Bien, realizamos. perfecto. Y por ejemplo, en esta, cuando no se logra una meta, digo, Sí. cerramos marzo y no se logró una meta, o en algún momento, no importa si, ¿qué hacen o siempre la han logrado a la meta, al objetivo? No, no, si no se la logra, bueno, se la prorroga en lo posible al mes siguiente. Y bueno, sí se evalúa el por qué no se la logró y bueno, se busca mejorar las formas o buscar otras alternativas para, bueno, cumplir el objetivo planteado. Buenísimo, buenísimo ese ejemplo. Cuando nosotros no logramos meta, independiente de cuál sea, ¿sí? Porque eso va por fuera de lo que corresponde a la materia. Dice, "Che, no hemos logrado tal meta. Y nosotros, dentro de comportamiento organizacional, ¿cuál es nuestra lectura? Ay, perdón, están todas las teclas al revés. Cuando nosotros no logramos esta productividad que queremos, no logramos la eficacia que queremos, nos empezamos a preguntar por qué. Desde el comportamiento organizacional, este por qué se puede ver en estos tres niveles. Puede ser a nivel organizacional que no lo hayamos logrado, porque tal vez el proceso de trabajo, justo con un cambio de sistema, se complejizó y no hemos aprendido a usar el sistema, por ejemplo. O bien puede ser a nivel grupal. La toma de decisiones a nivel grupal no fue la adecuada. Hemos tenido muchas discusiones, no hemos estado de acuerdo, no hemos logrado las cosas por consenso, la hicimos porque el jefe dijo que la hagamos. Estoy tirando ejemplos, ¿sí? Y también variables a nivel individual. Tal vez no hemos logrado esa meta porque la persona responsable o quien lideraba este proceso estuvo enferma todo el mes.
Entonces, el por qué sucede algo lo empezamos a ver con esta mirada de las variables independientes. Y a veces los resultados involucran a los 3 niveles, otras veces involucran a 2 y otras veces involucran solo a 1. ¿Y esto qué nos permite? Modificar o trabajar en este nivel o en esta variable independiente para que los resultados sean distintos. Si nosotros no evaluamos el por qué o no conocemos la causa, no conocemos lo invisible, sería, no podemos cambiar los resultados. ¿Sí? Esto tal vez en la empresa con fines de lucro, la rentabilidad o el dinero mueve mucho de estos resultados. Entonces, ¿qué pasa cuando vendemos menos? Y se empieza a ver para atrás como un ejercicio mecánico de decir qué pasó. ¿Cuál es el ausentismo de los vendedores? ¿Los vendedores están capacitados? ¿Los vendedores están motivados? Más allá de ver qué pasa en el contexto, se hace una mirada muy de adentro para ver qué pasó. Che, el jefe los está motivando de la manera adecuada, toma decisiones de acuerdo a la situación. ¿Tenemos el equipo que corresponde para lograr esa meta? Que lo mismo sucede en la universidad o en lugares sin fines de lucro. Nada que como el valor dinero no es lo que mueve o que es lo más visible, por lo general lo uno se acostumbra a lo más visible, no, mejor prorroguemos la fecha. Y está buenísimo prorrogar la fecha, pero si no evaluamos el qué pasó o por qué pasó, podemos tender a volver a modificar la fecha. Todo va a depender de cómo hagamos esta mirada de lo invisible. ¿Y por qué digo invisible? Porque depende ya de las personas. Y nosotros sabemos lo que vemos por la conducta o lo que escuchamos por lo que se habla. Y también lo que no se hace también es una forma de conducta. Y tal vez esa meta no se logró porque la persona, Juan X, está desmotivado, no le gusta lo que hace. Entonces, como no le pone ganas, no le pone compromiso, entorpece toda la gestión del equipo. ¿Algo de esto les suena? Después ustedes lo van a trabajar bien con ejemplos, pero ¿algo de esto les suena? De que a veces no logramos metas porque no vemos estas variables independientes. Sí, profe. Y es lo más difícil de trabajar. Sí, Pero no porque difícil. perdón, Dime, Cristian. si lo que se persigue es el bien común y no se tiene en consideración las partes que persiguen el bien común, no se llega al objetivo, creo. Totalmente. Y es lo más difícil, no difícil. La palabra correcta sería es lo más complejo. Tiene que ver con esto, porque somos las personas las que estamos involucrados dentro de estas variables. Porque somos personas a nivel individual, pertenecemos al grupo en el nivel grupal y pertenecemos a la organización y todo se hace a partir de lo que hacemos como personas. Y nosotros no cambiamos de la noche a la mañana. Lleva un proceso. A mí me gusta decir mucho esta frase de hacer visible lo invisible, hacer consciente o hacerlo observable a estas cosas que no hacemos porque estamos desmotivados, porque no lo sabemos, porque no lo percibimos de la misma manera, porque no me gusta el equipo donde estoy, porque no me gusta la tarea que hago, porque no me gusta mi jefe o porque el día tengo problemas en la familia y justo ese día en el trabajo todo impactó. Digo, empezamos a trabajar con cosas de cada uno de nosotros dentro de un grupo que no es tan fácil de resolverlo. Los problemas no los dejo en la puerta de la facultad o de la oficina. La motivación no es que, ay, le voy a echar ganas y ahora va a salir divino. No funciona así. Si nosotros no estamos cómodos en el lugar de trabajo, no funciona solo con, ay, muévanme de lugar. Digo, es mucho más complejo que eso. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Va quedando... Dale, a ver, déjame que vuelva.
Ahora sí. Profe, hay un compañero, Alberto Roble, no puede confirmar la asistencia. Intenta, pero no, ni por WhatsApp tampoco. No entra. ¿No entra el link? Bueno, No. antes que termine la parte teórica, me recuerdas y no después. Lo voy a agendar ahora, perdón. Me dijiste que es Alberto. Robles. Alberto Perfecto, Carlos Robles. perfecto. Él es de fundación y justo está trabajando y está en la guardia. Tiene un poco internet ahí, así que Tranquilo, lo ese debe ser agendé, así inconveniente. que lo agendé. Ahí está. A Ahí mí creo que sí te tampoco alta. a mí tampoco Lucía, me deja ¿tampoco? ingresar en resistencia. No. Listo. Lo agendo. Lucía Fernández. Sí, María Lucía. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Ahí lo Gracias, agendé. profe. Por Profe, favor, yo Oscar. tampoco puedo. Listo, hagamos una cosa. Después, espera. Lo anotemos todo ahora, si no. Dime tu nombre, porque Agustín Campero. alguien más, chicos, que tenga problemas con la asistencia. Yo, profe, tuve problema en mi mail, no puedo entrar. Lizondo María. Dame un segundo. Yo lo mismo, profe, también acá yo no pude entrar al link. Bien, dime tu nombre, Eduardo Zambrano. Exactamente. Bárbaro. Buenísimo. Gracias. Por favor. Acción, dependiente, independiente. Sí, profe, perfecto. Bárbaro. Esto es fundamental. Hoy, después, en la práctica vamos a trabajar más con ejemplos, con situaciones, digo, más cotidianas, pero es fundamental entender esta diferencia entre lo dependiente e independiente. Cuando nosotros entendemos esto, todo lo que resta de la materia va a ser entendido con otra lógica. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos el problema es la falta de liderazgo. Esa es la causa. Lo observable es que el equipo no se lleva bien, que hay ausentismo, que los trabajos no se completan, que hay muchas discusiones en el equipo, que hay muchas discusiones en el grupo. Muchas veces saltamos a la causa, suponemos cuál es la causa y en realidad el ejercicio nuestro es qué pasa y empecemos a evaluar. Seguramente puede haber falla en el liderazgo, pero tal vez no sea la única variable que tengamos que trabajar. ¿Sí? Esto a mí me gusta darlo con el ejemplo de fútbol. El equipo no va bien. ¿Quién es el primero que sacan? El primero que corren. ¿Vale? Y no sabemos si el director técnico es el responsable, uno viéndolo desde afuera, ¿sí? No sabemos si el director técnico es el único responsable de esto. Tal vez hay jugadores, tal vez la negociación, tal vez la toma de decisiones, tal vez la cúpula, tal vez la comisión directiva del equipo. Pero el fusible es el director técnico. ¿Y qué pasa? Contratamos uno nuevo, gana 2 partidos y al tercero empieza de nuevo a perder, le va mal. ¿Y qué pasa en el sexto? Otra vez se va. ¿Sí? Digo, el fútbol o el deporte da buenísimos estos ejemplos porque nosotros lo vemos, lo percibimos siempre por la tele, redes sociales, estamos como más atentos. Esto también pasa en las organizaciones. Siempre hay uno que funciona de fusible cuando en realidad puede ser partícipe y tal vez no es el único responsable y creemos que con eso vamos a cambiar todos nuestros resultados. Tenemos que ser mucho más críticos y tomar este tiempo de decir, de escribir, comprender, predecir y controlar. ¿Sí? A mí me ha pasado, digo, en el ámbito privado, porque me desempeño en el ámbito privado, que me dicen, bueno, este jefe no funciona. No. Puede ser que el jefe no funcione. Ahora veamos si todas las otras condiciones están plenas. O directamente vamos y lo reemplazamos. Porque ese reemplazo es plata, es tiempo, es confianza, es posible conflicto. ¿Sí? Cuando alguien se va de la organización, se produce esta rotación, aún
siendo un mal empleado el que se va, queda esta sensación de, ¿y va a seguir pasando? Que todo esto lo vamos a ver en comportamiento individual, todo este manejo de expectativas y de situaciones que se dan en la organización, ¿sí? Si nosotros vemos el esquema que hemos visto recién de variables independientes y dependientes, aquí tengo otro grupo que se está sumando. Lo vemos con este dibujo de iceberg que ustedes lo van a ver en varias publicaciones, en varios artículos. Si nosotros lo vemos como un iceberg, ¿qué es lo que observamos en las organizaciones? Nosotros observamos cuáles son las estrategias de la organización, de la institución, cuáles son los objetivos que perciben, cuáles son las políticas, los procedimientos, las prácticas, la forma de trabajar, los horarios de trabajo, las ubicaciones de los empleados. Vemos la estructura, quién es la autoridad formal, sabemos quién es el decano o el rector, sabemos quiénes son los secretarios, sabemos quién cumple cada rol. Esto es porque lo podemos preguntar y nos los cuentan, o vemos un organigrama y sabemos cómo funciona, sabemos cuál es la tecnología que usamos, digo, porque es parte del día a día. Esto es lo que nosotros sabemos y observamos. Lo que nosotros no sabemos, que es lo invisible, son las percepciones de cada una de las personas que están dentro en la organización. ¿Cuál es la actitud que tiene frente a lo que hace diariamente esa persona? ¿Cómo son las interacciones con sus compañeros, con sus colaboradores, con sus jefes, con sus superiores? Formales e informales. ¿Cómo se dan los conflictos intergrupales o interpersonales? ¿Cómo suceden? ¿Cómo se negocia? ¿Cómo se resuelven esos conflictos? Eso nosotros no lo vemos. Sí lo podemos investigar. Podemos preguntar, podemos hacer encuestas, podemos observar. Y aún así vamos a tener solo una parte de eso invisible, porque nosotros tenemos todos nuestros modelos mentales y nuestros paradigmas que tal vez ni nosotros nos damos cuenta cómo hacemos ciertas cosas, imagínense si otro lo va a ver. Eso nosotros no lo vemos y ahí entran todas las personas de la organización a funcionar. Y en este lado humano es donde nosotros hacemos poco. Toda la parte visible ustedes las ven en otra materia, básicamente en administración digo que es simultánea. Y van a tener 30 materias más que ven todos los aspectos visibles. Con nosotros ven los aspectos invisibles de este comportamiento. Dudas, consultas, situaciones que les resuene, que les genere. Miguel, en mi área lamentablemente llegó que las personas son muy susceptibles. Sí, hay que ver qué pasa con eso. Y hay otras áreas en donde son susceptibles y en otras no les importa nada. Digo, pasan al lado opuesto y en otras se trabaja. Y seguramente los resultados, los visibles, son los que marcan la diferencia. Y esto pasa en todas las organizaciones y en cualquier momento, ¿sí? Por eso después trabajamos en equipo. ¿Qué pasa cuando esto sucede? ¿Algo más que les llame la atención? ¿Lo veían así? ¿O cuando hay inconvenientes en vuestras oficinas, lo trabajan así de empezar a investigar el por qué? ¿O quedan más en una línea superficial? Están mudos hoy. A nosotros nos pasa que la gente por ahí siente que tiene derechos adquiridos, entonces es muy difícil. Son gente que tiene muchos años dentro de la institución y, por ejemplo, nosotros cada uno registramos nuestras inasistencias en un sistema. Y después yo apruebo esas inasistencias, pero llegar al punto en donde entiendan que las inasistencias es obligatorio, que el sistema es tan amplio que pueden faltar por lo que quieran, digamos. Hay una amplia variedad de motivos para faltar que son justificables por sistema, pero no lo hacen. O sea, tienen todas las posibilidades, pero no, ¿para qué no lo hacen?
Y es medio Sí. incómodo porque te terminas persiguiendo gente, decís, pero tengo que perseguirte para que hagas lo que tenés que hacer, y no, qué sé yo. Entonces entramos en un círculo en donde se termina haciendo lo que tienen ganas, porque son, como te digo, derechos adquiridos. Bien, bien, bien. Pero eso entorpece en algunas metas u objetivos que tengan. Digo, hasta cerrar la Siempre, liquidación, hasta cerrar la liquidación de sueldo, siempre. Finalmente cerrar yo las justifico, novedades. yo miento por sistema que la gente trabaja 40 horas semanales cuando no es real, porque no cargan su inasistencia. Y no Bien. tengo forma. Sí, sí. Bueno, desde aquí lo vamos a ir viendo qué pasa, por qué pasa, o sea, cada caso ustedes después lo van a ir, digo, los casos particulares de ustedes lo podemos trabajar en la parte práctica, pero qué podemos hacer de distinto para que esto empiece a cambiar, ¿sí? Y como es, de nuevo, es una disciplina científica, hay pasos que cumplir y suelen funcionar, ¿sí? Digo, cuando no funciona es porque hay otras variables que van mucho más allá de lo que podemos nosotros gestionar en control, pero hay cosas que podemos hacer, ¿sí? Agustín dice, a nuestro equipo le cuesta tener iniciativa. Bueno, en estos aspectos invisibles que se van a focalizar en el comportamiento individual y grupal, podemos ver distintos conceptos que influyen porque no hay iniciativa. No la hay porque las personas no la poseen o porque no la hemos entrenado, no la hemos capacitado, no les interesa, no les motiva, no hay proyectos. Puede haber múltiples respuestas. La idea es poder trabajar. Esta materia tiene impacto directo y ustedes lo pueden llevar a su lugar de trabajo casi de manera directa, independiente de la posición jerárquica que tengan. ¿Sí? Gastón dice, a veces uno mismo no dice nada para evitar el conflicto o la mala actitud laboral. Totalmente, totalmente. Nos empezamos a callar o empezamos a gestionar distinto para no entrar en el conflicto. Bueno, aquí vamos a ir viendo herramientas o distintas técnicas, métodos, o más que técnica, vamos a empezar a entender o a conceptualizar, a teorizar por qué suceden las cosas que suceden. Después cada uno de ustedes al volcarlo dentro de su grupo directo va a poder entender más. Y de nuevo vuelvo a decir esta frase, hacer visible lo invisible. Cuando nosotros entendemos qué pasa, tenemos otra gestión del problema. ¿Sí? Y a veces no lo hacemos porque no lo sabemos, porque estamos en la vorágine, porque bueno, ya va a pasar, mañana va a ser otro día, porque no tengo ganas de discutir, no tengo ganas de pelear, no tengo tiempo de hacerlo, ¿sí? Con esto vamos a ir aprendiendo a hacer esto visible para poder gestionarlo. Profe, yo Sí, somos un equipo de 10 personas. Tenemos inconveniente con la mitad. Como dijo una compañera, por derecho adquirido, como dice, por la cantidad de años que tienen, no contestan que ya han pagado piso, que no, ya están, no tienen que hacer nada. ¿Para bien, qué van a trabajar si no quieren hacer nada? Es el bien, inconveniente. Trabajamos 5 y 5, mira. bien, bien. Bueno, nosotros aquí vamos a ir aprendiendo, digo, en la materia, ¿cómo pueden percibir esto? ¿Cuáles son sus actitudes? Digo, de todos, ¿cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son las percepciones? ¿Cuál es la manera de aprender? ¿Cuál es la manera de visualizar? ¿Cuál es el paradigma, el modelo mental para hacerlo? Y cuando nosotros esto lo sabemos, podemos tomar acciones en función de eso. Tal vez le falta capacitación. Estoy de nuevo. Tal vez le falta que les recordemos que los derechos, así como hay derechos, también hay deberes. Esto también permite decir, bueno, tal vez sea más eficiente en otra área, tal vez haya que rotarlo, o tal vez no hay que rotarlo, sino hay que acompañarlo. Tal vez no sepa qué hay que hacer y hay que volverlo a explicar. Tal vez, no lo sé, hay tantos tal vez, pero que aquí vamos a poder, de nuevo, poder visualizar qué es lo que ocurre para ver cómo lo podemos cambiar. Nuestro foco siempre va a ser más eficiente, ser más efectivo. Nosotros vemos los resultados. Los resultados es, la gente no anota su inasistencia, la gente no colabora, la gente no tiene iniciativa. Bueno, ¿por qué no tiene iniciativa? Primero vamos a conocer, vamos a describir, para después poder eso comprender qué pasa y tomar acciones. ¿Sí? Es como un trabajo muy metódico
Y de nuevo, cuando nosotros empezamos a entender, podemos cambiar. Esto es, no bajo de peso, no bajo de peso, no bajo de peso, pero si me maté en el gimnasio y no bajo de peso. Nosotros vemos lo observable es el número de la balanza, no bajo de peso. ¿Cómo? Yo soy uno. Pero bueno, ahora, ¿cómo hago para bajar de peso? No es solo matarme 2 días en gimnasio. Es el gimnasio, son los hábitos saludables, es la gestión del estrés, es el dormir, es el tipo de comida. A veces puede haber enfermedades o puede haber valores de laboratorio que no estén correctos. Y eso es hacer visible todo lo que me está dando sustento a eso. Entonces uno dice, chistas re flaca. Bien, pero hice esto, y uno lo empieza a contar. Entonces dice, che, has bajado mucho, ¿qué has hecho? Y ahí uno empieza a decir, bueno, hice esto, y ahí empiezo a hacer visible todas las conductas que la manejé o que la gestioné. Nada más que nosotros como personas queremos lograr el resultado lo más rápido posible con el menor gasto de energía. Entonces, cuanto más rápido se dé, mejor. ¿Que 6 meses necesito de tiempo para poder bajar de peso? No, yo lo quiero en una semana. Entonces, lo puedo lograr en una semana. El problema es que no lo puedo sostener en una semana. Lo sostengo para esa fiesta y al día siguiente, chao, volví. Esto es lo mismo. Nada más que aquí lo hacemos desde una mirada organizacional, desde una mirada individual y desde una mirada grupal. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Leo los chats. Jorge, falta mucha cultura organizacional y gestión de recursos humanos. Posiblemente. Cultura organizacional la vemos en la materia, siempre hay culturas. Cuando hablamos de cultura no es si es mucha o es poca, sino qué tipo de cultura hay. Y esa es la que te va a enaltecer o te va a hacer innovadora de la mejora continua o te va a hacer chata tradicional. Pero está buena las cosas que empiezan a ver. En nuestros casos, dice Agustín, los compañeros nuevos están viendo quién hace y quién no hace a pesar de que tenemos objetivos claros. Totalmente. Y el que es nuevo aprende de esos compañeros que por lo general las conductas negativas son las más rápidas que se aprenden, cómo zafar, qué no hacer, qué es más rápido. Y eso tiene que ver con un tema de cultura. ¿Sí? Sergio dice, hay que cerrar el pico. Bueno, tal vez a partir de ahora no lo cerremos tanto, sino que podemos hacer las cosas distintas. Y a veces son pequeñas cositas, ¿eh? No hay que ser, no hay mucho para hacer. Cuando empezamos a entender, tenemos otras acciones. ¿Vamos bien entonces hasta aquí? Sí, de 10. Buenísimo. Por lo menos para mí. Gracias. Conociendo esto del iceberg, lo que está oculto y lo que es observable, se presentan retos en el comportamiento organizacional. Y estos son retos amplios y generales. En la parte práctica vamos a trabajar con los retos en cada uno de los lugares de trabajo. Tenemos nuevos retos y cuando decimos del comportamiento organizacional es cómo adecuamos todos nuestros comportamientos para ser más eficientes. ¿Qué tenemos que hacer para ser más eficientes? ¿Por qué? Porque hay respuesta ante presiones económicas y socioculturales. ¿Sí? Hay situaciones externas a la organización que nos hacen mover distinto. Por ejemplo, ayer, ¿sí? Con una decisión que se tomó la semana pasada, creo que fue, se organizaron los distintos rectores, las distintas facultades y tomaron una acción, ¿sí? Después vamos a ver qué cosas tenemos que cambiar más allá de responder a un abrazo o una marcha. Si no queda con la marcha del 23 y quedó ahí. Y en realidad es mucho más que eso. Si no trabajamos de nuevo con esto invisible, quedará en la marcha del 23 como icónica, impresionante y nada más. Tenemos que empezar a ver para adentro qué cosas tenemos que cambiar. La administración del trabajo diverso.
Hoy tenemos distintas tareas y tenemos distintas maneras de resolver, y esto puede ser por una manera presencial, una manera virtual, las modalidades de trabajo. ¿Cómo mejoramos? También es un reto. ¿Cómo mejoramos la atención del cliente interno y externo? El externo sería los alumnos y los docentes, y el interno sería entre las distintas áreas de una unidad organizacional, de la facultad, del rectorado, de la fundación, de investigación, ¿sí? Porque nosotros trabajamos siempre con dos clientes, con el que está dentro, que es nuestro soporte para el día a día, y el externo, que son los otros estamentos. La gestión de las habilidades interpersonales. Cada vez vivimos en un mundo que es más incierto, que es más complejo, que exige rapidez, pero nuestra gestión de relaciones interpersonales, de emociones, hasta de paciencia, no son las mismas. No todos somos iguales y no todos respondemos a lo mismo, ¿sí? Y eso es un reto. Que decían, ¿cómo hacemos que todos trabajen? ¿Cómo hacemos que todos tengan iniciativa? ¿Cómo hacemos que todos cumplan las normas? Eso es un reto. El cambio y la innovación. Los distintos, digo, después de la pandemia me parece que hubo una aceleración de la tecnología y tiene que ver con esto de la innovación. ¿Cómo empezamos a innovar? Porque empezamos a competir como universidad con otras maneras con otra forma de dar educación. No sé si, no de dar educación, con otras formas de impartir educación. Hay institutos terciarios, hay carreras que son virtuales. Y con otras herramientas también, por Totalmente, ejemplo. totalmente, totalmente, con otras herramientas, con otras formas. Yo una de las especializaciones que hice, la hice virtual, que fue en Buenos Aires, la hice toda online, por ejemplo. Es una sola carrera a nivel país. La única manera que tenía era o viajaba cada 15 días a Buenos Aires o la hacía virtual. No había otra opción. Ahora, si estudio recursos humanos, por ejemplo, la especialización cuando yo la hice presencial, hoy hay una oferta que es presencial y virtual a nivel país. Y con la virtualidad puedo estudiar en otros lugares que no sea la Argentina. Miren si no hay cambio e innovación con el objetivo nuestro que nos atraviesa. Esto y trabajos administrativos después de cada uno, digo, el trabajo día a día. Creación de un clima laboral positivo, que algunos de ustedes lo nombraron, es un reto. ¿Cómo hacemos? Y cuando decimos clima laboral es que todos percibamos de que nuestro ambiente es agradable, que es positivo, que tengo ganas de ir a trabajar porque la paso bien con mis compañeros, con mis superiores y con los clientes que interactúo. ¿Sí? Y bueno, la aceleración de la tecnología que lo hemos nombrado en cambio e innovación. Estos serían como los temas más amplios vinculados a los retos del comportamiento organizacional. Después vamos a hacer foco en cada una de las facultades, de las organizaciones, de los grupos, y van a ver que los inconvenientes suelen ser transversales a todos. Hoy en las organizaciones, los temas que más piden capacitar, digo, o más intervención, diagnóstico organizacional, se llama esto de el asesoramiento para cambiar parte de este comportamiento, tiene que ver con la comunicación entre las personas, que es comunicación interpersonal, comunicación interna, trabajo en equipo, liderazgo, y básicamente estas tres son. Y la forma, liderazgo es el tipo de gestión de liderazgo que se requiere nueva. Esos son los tres temas top que las organizaciones piden que se gestionen. Esto con fines de lucro, sin fines de lucro. ¿Sí? Son los principales retos y decimos, che, pero la comunicación tiene miles de años y aún así no nos sabemos comunicar. Cada vez la complejizamos más, ¿sí? Y tenemos menos paciencia y tenemos una interacción de diferencias generacionales. Digo, hay chicos de 18 años y personas de 70 años que pueden estar trabajando en la organización. Imagínense, hay casi 60 años de distinta manera de pensar, de sentir y de actuar conviviendo en oficinas.
Miren si no es complejo empezar a prestar atención a este lado humano. Es imposible, o sea, si no lo prestamos, es imposible que se trabaje. Imagínense que trabaje el abuelo con el nieto, básicamente. Perfecto. Matías da el ejemplo de que la cuñada está estudiando de manera virtual inglés y puede sacar una beca para seguir estudiando en Inglaterra. Y todo sigue siendo virtual. Miren si no se nos presentan retos. ¿Sí? Y vuelvo a insistir, o sea, cada vez nos interpela más este contexto sociopolítico, cultural y económico, cómo nos interpela a nosotros cómo hacer las cosas distintas. Y una parte va a ser desde el comportamiento organizacional, otra parte va a ser desde la estructura, otra desde el sistema, otra es evaluar por qué los alumnos ya no se notan en las carreras. O por qué hay más tendencia a las carreras tradicionales en vez de aquellas carreras que tienen una salida laboral inmediata o el futuro. Ingeniería deben ser las carreras que menos matrícula tienen y son los que más se requiere en el mercado laboral. Bueno, ¿qué pasa? Que no estoy atrayendo para hacerlo y todavía se sigue abarrotando psicología, abogacía como principales carreras. Medicina antes era la nacional únicamente, hoy tienes 3 universidades que dan medicina en Tucumán, con las diferencias que correspondan. Pero mire si no son retos para empezar a hacer las cosas distintas. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de un trabajo, digo, toda la visión de ustedes es un trabajo back office, pero fundamental a la estructura de la universidad, junto con los docentes, con los funcionarios y con los alumnos. ¿Sí? Esto digo, cada uno desde su función, cómo podemos hacer las cosas distintas. ¿Sí? ¿Algún otro reto que se les venga a la cabeza? Que sea algo como genérico o que digan, yo creo que esto tenemos que empezar a enfocarnos. También está muy, digamos, en boga ahora y con relación a lo que usted decía, profe, lo que es la internacionalización de la educación superior, ¿no es cierto?, como una consecuencia de la tecnología y de poder cursar carreras, ¿no es cierto?, en otras universidades, ya sea del país, como le tocó a usted, ¿no es cierto?, o del mundo, como daba el ejemplo el compañero de la cuñada que hacía inglés. Y bueno, y para eso se está cambiando y se está adaptando la currícula de todas las carreras ahora, de posgrado y de grado también, al sistema de créditos, ¿no es cierto? Para poder, digamos, tener un estándar al, al aceptar, al dar equivalencia, ¿no es cierto?, de los cursos, ya sea de grado o de posgrado que realizan los alumnos. Perfecto. Sí, y una de las cosas fue esto de la virtualidad. O sea, digo, en el 2020, si no nos adaptábamos a la virtualidad, virtualidad exclusiva 2020, pero en el 21, 22, la modalidad híbrida, perdíamos un montón de alumnos. O sea, dejaba de funcionar la universidad, digamos, independiente de la facultad. Hay facultades que se han adaptado mucho más rápido que otras, pero miren si estos retos que suceden en el afuera no nos hace apurar a ver cosas distintas, porque si no empezamos a perder. Y ya no solo con la competencia local, sino con una competencia que es global. ¿Sí? Es global la competencia. Yo, por ejemplo, los días lunes doy clase para una universidad en México. Yo decía, Tucumán, México, dando clase. Aprendo palabras nuevas, eso está genial, porque no, como, hay cosas que digo, ¿me pueden explicar qué significa? Porque me quedo con la chingada, no sé qué, y ellos hablan, claro, natural, pero aprenden, y yo hace 2 años ni me imaginaba estar haciendo eso, o sea, y la virtualidad me da esa posibilidad. Yo este ejemplo siempre lo doy. Antes había paro colectivo y no íbamos a la facultad, no trabajábamos, los docentes no dábamos clases y los alumnos no iban. Ni hablar los no docentes, digo, nadie iba a la facultad de paro colectivo. Hoy tenemos otras herramientas para poder trabajar. Yo creo que en el 2019 ni se nos ocurría hacerlo virtual o la cosa. No estaba en nuestras cabezas.
Educación física tuvo un gran reto con la virtualidad, me imagino cómo nos hemos tenido, de nuevo, cómo nos hemos tenido que adaptar para que la cosa siga funcionando. Miren si no son retos, y todos los que vendrán, porque cada vez uno dice, viene la próxima pandemia, viene la próxima, ya nos va a enganchar más, por lo menos nos va a ubicar un poco más rápido, ¿sí? Pero estos son retos, después lo trabajamos puntual en cada lugar de trabajo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Bien. Bueno, yo les pregunto porque somos muchos y no los veo a todos, entonces como termina siendo una charla No va siempre bien, por lo menos. como youtuber. Bueno, yo. Muchas Un gracias. gran cambio que tuvo Ciencias Exactas, que es una de las facultades, creo que es la que más deserción tiene. Ahora al modificar la currícula, hicieron todas las materias promocionales, como lo tenemos nosotros en la carrera, Bien, con lo cual es un gran avance, porque bien. tenían los chicos materias, muchas anuales, otras cuatrimestrales, pero una gran cantidad que a fin de año era imposible rendirlas a todas, se iban atrasando, y eso los desmotivaba, o sea, empezaban con ganas y segundo año había mucha deserción, y ahora modificaron eso y creo que van a tener ¿Y mejores se nota, resultados. y se nota diferencia, digo, por lo menos en lo que va ¿Esto es a partir de este año o del año pasado? Esto es a partir de este año. Ya Bien, les mandaron a los docentes, digamos, informándoles bien, que se cambia la modalidad de la materia en cuanto a la bien, aprobación. bien, buenísimo. Eso, cuando nosotros vemos el esquema anterior, tiene impacto en los procesos de trabajo y en la estructura, a nivel organizacional. Pero esas decisiones macro van a tener impacto en los grupos y en las personas, ¿sí? Digo, una decisión, una variable independiente como modificar un proceso de trabajo, en este caso, cómo va a tener impacto en el desempeño y en la rotación. Y no vamos a esperar hasta el 2025 para ir midiendo. Seguramente en los cortes estos cuatrimestrales se va a ir evaluando cómo están los alumnos, si se enganchan, si no. Digo, son evaluaciones que hay que ir haciendo. Bueno, esto sucede por lo general cuando hay planes de estudio, cuando hay cambios de planes de estudio, digo, tienen como esas diferencias. Yo cuando estudié psicología era un programa nuevo porque se había separado de filosofía y letras, se había hecho independiente, digamos, psicología, tuvo un impacto del plan 92, me acuerdo, que tuvo hasta el 2010, creo que tuvo vigencia. Imagínense del 92 al 2010 todo lo que ocurrió en 20 años. Y ahí tuvo un cambio y es otro tipo de programa el que se hace ahora, mucho más moderno, ¿sí? Mucho más contextualizado a las necesidades que requieren. Y así son los distintos cambios que pueden suceder, ¿sí? Jorge dice la inteligencia artificial, totalmente, tiene que prestar atención las distintas tareas que se hacen y que se pueden reemplazar, totalmente. Y la inteligencia artificial potenciando nuestras habilidades, porque en realidad no, ese reemplazo tan directo, por lo menos cuando hay contactos con otros humanos, no creo que suceda tan rápido. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a entrar un poco entendiendo qué es comportamiento organizacional, estas variables independientes, dependientes, lo visible, lo invisible. Vamos a entrar a ver modelos. Esto es como clasificaciones. ¿Por qué lo hacemos? Vamos a empezar a estudiar representaciones de lo que pasa en las organizaciones, una manera pedagógica de entender qué sucede para poder ponerle nombre. Y ahí cada uno de ustedes va a poder decir, ah, en mi organización, en mi grupo, nos manejamos de esta manera. ¿Y esto qué permite? En realidad permite entender por qué se dan las cosas y cómo las podemos ir modificando. De nuevo, empezamos a ser visibles. Y siempre lo vamos a hacer desde el nivel individual, grupal y el nivel organizacional. Este es uno de los autores, Kinnicky, propone esto. El modelo básico va a tener insumos, los insumos, la materia prima, que lo hacemos a nivel individual, grupal y organizacional.
De manera individual, cada uno de nosotros vamos a aportar nuestra personalidad, nuestros valores, nuestras características que nos hacen diferentes. A nivel grupal, cuáles son los roles que cada uno de nosotros ocupa, cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestras tareas. Y a nivel organizacional, cómo estamos compuestos dentro de esta estructura. Cada uno de nosotros también lleva a cabo procesos. A nivel individual es cómo gestionamos nuestras emociones, cómo es nuestra motivación en lo que hacemos. Primero está como flor solita parada. Ahora, cuando yo gestiono y trabajo, ¿qué pongo en juego? Mis emociones, la motivación, mi manera de tomar decisiones, mi manera de percibir las cosas. A nivel grupal, ¿cuáles son los procesos que están en evidencia? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo es la gestión del liderazgo? ¿Cómo es el poder? ¿Cómo circula el poder en el grupo? ¿Y cómo son las negociaciones ante conflictos que se presentan? Y a nivel organizacional es cómo se administran estas personas, las personas que formamos parte, y cuáles son las prácticas que se ponen en juego. Las prácticas serían lo que se hace día a día. Cada uno, esta relación entre la materia prima, lo pongamos, insumos, cómo lo ejecutamos estos insumos, nos va a dar resultados. ¿Qué va a ser? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo manejamos el estrés? ¿Cómo nos desempeñamos? ¿Cuáles son los resultados de nuestra tarea? ¿Cómo es nuestro compromiso? Que volvemos a las variables dependientes, resultados. ¿Cómo es el grupo? ¿Cómo funciona el grupo? ¿Es un grupo que está cohesionado o es solo una reunión de personas? Que no es lo mismo. Y a nivel Profe, organizacional, disculpe, hay una compañera que está en espera. Si la puede acabo de darle aceptar. el ok a Lucía. No sé si es Lucía. Ah, sí, Acabo de era darle ella. Creo que es Gracias, ella. De nada, gracias. usted. Y a nivel organizacional, ¿cuál es la productividad? ¿Cuál es el nivel de supervivencia? Así como las personas pueden hacer exitosa una organización, también la pueden destruir a la organización. ¿Sí? Y de nuevo, esto es en todos los niveles. No es necesario que sea la persona que tenga la posición más alta en la organización. Cualquiera. Imagínense que las personas que no hacen la limpieza como corresponde, el impacto que tiene. Si las personas que están a cargo de las inscripciones y no hacen las tareas que deberían hacer. Si los docentes no hacen lo que corresponde. Si quien paga sueldos no controla el proceso como corresponde. Miren si no tenemos resultados. Eso es lo observable. Mirando para atrás tenemos los procesos y los insumos. ¿Sí? Antes de iniciar con esta clasificación de comportamientos, de modelos de comportamiento, trabajamos con dos supuestos. Por lo general, siempre hay dos supuestos. Esto lo van a encontrar en el libro de Kiniki. La teoría X. Partimos de la base, o nuestro modelo mental dice que la persona le desagrada trabajar. Solo va a cobrar. Si puede zafar de no hacer nada, va a zafar. Y cuando digo zafar, es estar viendo contexto, la gaceta, distraído, tomando café, haciendo cualquier cosa menos su trabajo. Y no solo la persona, sino cómo se lo percibe también, ¿sí? Porque ¿cuántas veces hemos escuchado a líderes decir, este es un vago, o este solo viene a cobrar? Digo, esto desde las dos miradas. La persona promedio le falta sentido de la responsabilidad, poco ambiciosa. Está en ese puesto y va a morir en ese puesto. Entonces, como no tiene ganas de trabajar, solo hay que controlarlo, ¿sí? Y hay que amenazarlo para hacer lo que tenga que hacer, ¿sí? Entonces, la función de un líder o de un administrador es forzar. Esto que dijeron, si no los tengo que perseguir, y esa no es la función para perseguir. Si no, pongo un policía y que los ponga a controlar, ¿sí? En cambio, en la teoría I, en realidad dice que el trabajo es un juego. Entendiéndose el juego en donde uno pone la potencialidad y pone sus habilidades en evidencia. El que le gusta ir a trabajar, el que es agradable las tareas que hacen, ¿sí? Son las personas o es la visión de que las personas quieren cumplir los objetivos por los que se compromete. Y parte fundamental
y personalmente apunto a esto, a que todos tenemos potencial. Muchas veces las personas están en posiciones que no les corresponden. Entonces ahí empieza la frustración, empieza la desmotivación, empieza el desgano, empieza a renegar. Y puede estar en otras posiciones o en otros lugares, pero tenemos que prestar atención a eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno hace lo que le gusta y está en un lugar que la pasa bien, desarrolla creatividad, propone cosas nuevas. No esconde las cosas debajo de la alfombra. No solo zafa. Tiene ganas de que las cosas estén mejores. ¿Sí? Entonces la posición del líder o del jefe ya no es controlar, sino que es potenciar. Esto suena hermoso en la teoría. Y En cuando el día jefe es el que no hace y el que no va y el que no cumple. ¿qué pasa con ese jefe que nos hace, dices? Ujú. Y bueno, ahí va a tener un supervisor arriba que va a tener que ver la visión. El famoso Ahora, educa con el ejemplo que no existe. totalmente. Bueno, por eso en la teoría es genial, en la práctica es sumamente difícil porque entran a jugar nuestros paradigmas y terminamos diciendo, Juan es un vago, María da lo mejor de sí, pero María y Juan conviven. Esto es como considero yo al otro. Totalmente de acuerdo. Y hay líderes que están en la teoría X. Y el tema es que todos percibimos que no cumple la norma, que no cumple el ejemplo. Entonces, ¿qué nos queda para el resto que si hacemos las cosas? Por lo general, algunos siguen haciendo y otros dicen, no, si este no hace nada, yo tampoco. Y ahí empieza, y esto de nuevo, aquí hay cosas que son conscientes y cosas que son inconscientes. Cuando digo inconsciente, que la uno la hace de manera mecánica, no le está pensando, ¿sí? La repite. Y aquí empieza a jugar el rol, los líderes aquí tendrán que jugar, y ese líder debe tener otro líder por encima, desarrollar el potencial. ¿Cómo considero? ¿O solo son personas que vienen a cumplir con su tarea para cobrar y no tienen nada más para hacer? ¿O realmente tiene potencial para crecer? ¿Sí? De nuevo, en la teoría es hermoso, en la práctica es muy difícil esa gestión. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, entré a trabajar en la administración pública, y aquí me voy mucho más que la universidad, porque de ahí nunca te vas a ir? Entonces, hay gente trabajando en la administración pública que quiere desempeñar todo su potencial, su creatividad, mejorar, y tiene toda una cultura que lo tira para abajo como diciendo, no te metas, no lo hagas. Y no son personas, ya es la misma cultura y la misma organización la que te tira abajo. Entonces entra la contradicción de la persona con todas sus ganas de hacer las cosas y una cultura y una organización que te achata. Y ahí entra el conflicto. Y ahí es donde tal vez empiezan a renunciar o empiezan a desertar, cuando no hay coherencia entre la cultura, la organización y las acciones de cada uno. Y ahí es donde entra el comportamiento organizacional a investigar qué pasa para ver cómo lo podemos modificar. Y esto no es de 2 charlas o de 2 visitas, ¿sí? Esto es un trabajo, de nuevo, como tenemos que modificar modelos mentales y hábitos de trabajo, lleva tiempo. Bien, Miguel, perfecto. ¿Estás en el lugar que quieres? ¿Te gusta? Bueno, cuando veamos motivación vamos a ver este impacto del contexto, ¿sí? Totalmente. Yo, por ejemplo, también amo lo que hago y hay veces que no estoy de acuerdo, entonces empecé a aprender a que lo que no está dentro de mi control, empezar a no preocuparme tanto. Todavía no logro hacerlo completo, pero empezar a reducir. Si no tengo control sobre eso, tengo que reducir la energía, porque si no, entro yo también en el círculo vicioso. Hay una frase, ¿no es cierto?, que dice que tenemos que cambiar lo que podemos cambiar, ¿no es cierto?, y aceptar lo que no podemos. Tal cual. A mí me Parece que gusta se esa frase. aplica acá. Sabiduría, sabiduría, serenidad. Totalmente. Y es una de las cosas más difíciles. ¿Qué cosas controlamos y qué cosas no? Y esto pasa en todos los ámbitos de nuestra vida. Yo puedo decir no, pero ya no controlo el otro cómo siente ese no.
y ahí se nos arma el merengue. Porque yo digo no y el otro puede enojarse o puede ser feliz. Y tal vez a mí no me gusta esa respuesta, pero yo eso ya no lo puedo controlar. Y esto pasa en las organizaciones. Gastón dice, el problema es que algunos compañeros se suben al colectivo de no proponer, desarrollar ni ayudar. Claro, es zafar. A mí me gusta usar la palabra esto de zafar, de aguantar, llegar a fin de mes. Esto también pasa en las organizaciones privadas de la escuela, ¿no? Sí, a mí en realidad me parece también que el común es que se interponen problemas personales a lo institucional y en realidad hay que poner la institución por encima de, o sea, todos estamos trabajando por la institución. Eso es lo que prima, o lo que debería primar. Pero bueno, es lo que no pasa, porque mucha de la gente que trabaja está con un problema con el compañero, o sea, es como que eso va por encima de. Entonces, Bueno, bueno, cuando se tenga en claro, digamos, que es la institución a la que todos pertenecemos, que hay que responder, sería más fácil, pero bueno, es complicado. es complejo, no es difícil, no es imposible, pero es complejo. Lo que aquí vamos a hacer cuando lo ponemos en evidencia, digo en evidencia, cuando lo hacemos observable, empezamos a entender al otro. Y cuando empezamos a entender podemos proponer cosas distintas. Aquí la complejidad al ver el lado humano es que nosotros somos seres integrales cumpliendo muchos roles. Y cuando cumplimos muchos roles también entramos en contradicción. Entonces, ¿cómo hacemos para estar con... Miren, aquí tenemos que estar. Uno, ser coherente con uno mismo. Después, trabajar con el otro. Después, trabajar en un grupo y después trabajar en la organización. Miren todos los niveles que necesitamos ser coherentes a la hora de trabajar. Es complejo, pero no es difícil. O al revés, es complejo, no es imposible. Es difícil, nada más que aquí hay que tener voluntad, hay que tener capacidad para aprender, capacidad para saber que esto lleva tiempo, que tiene paciencia, pero empezar a poner en evidencia estos temas. Yo por ahí voy a dar más ejemplos desde el lugar que estoy, porque no quiero caer en conceptos teóricos, ustedes lo van a ver también desde sus lugares, pero a mí me ha pasado de estar con personas que uno diría es una vaga, no quiere aportar, no quiere hacer, y en realidad sus problemas pasaban por otro lado. Eso era la consecuencia de todo su problema que tenía. Y había problemas en la casa, problemas bastante grosos en la casa, no es que durmió mal y llegó tarde al trabajo. Y eso no se lo sabía. Y tal vez sabíamos que su papá estaba enfermo, pero no sabíamos eso qué significaba en la persona que su papá esté enfermo. Con esto no quiero entrar en justificar conductas, digo, poner en evidencia lo que pasa para poder empezar a entender cómo podemos colaborar. ¿Sí? Ahora, no es creativo porque no se le caen ideas o porque realmente no entiende del tema y no sabe cómo abordarlo. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Muchas veces, y una de las cosas más difíciles que tiene el ser humano es decir no sé. No sabe decir no sé. Cuando digo no sé, no sabe decir no sé y quiero aprender. Es muy difícil. ¿Sí? O decir sí, no sé, no sé y de comprometerse a mejorar y a cambiar y a proponer. Es muy difícil. De nuevo, aquí lo que vamos a ir haciendo, no vamos a encontrar la solución, pero sí vamos a ir viendo herramientas y conceptos que va a poder permitir entender la realidad de cada uno desde otra manera. ¿Sí? Ustedes tienen ese conocimiento, no lo tenemos ni Candelaria ni yo lo tenemos el conocimiento de lo que pasa en cada institución o en cada organización. Pero con los conceptos que nosotros les podemos acercar a ustedes, ustedes pueden empezar a entender por qué sucede tal o cual cosa. ¿Sí? Esto vuelvo a lo de la administración pública. Hay una tendencia a meterte en la administración, total, vas a cobrar, no te van a joder, no te van a pedir de más, no te van a pedir de menos. Y esto se trasladó de generación a generación. Hoy hay chicos de 20 años que te piden trabajar en la administración pública y uno dice,
¿Y por qué quieres trabajar en la administración? Y repite los patrones que escuchó a su papá o a sus abuelos, ¿por qué es necesario trabajar en la administración pública? Y viene repitiendo patrones de antes. Ahora, ¿cómo le digo a ese chico de 20 años? Mira, tienes todo un potencial en otro ámbito, pero es cómodo hacerlo ahí. Miren si no es difícil, tiene 2 generaciones que le han enseñado algo. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Pero si queremos que haga algo distinto, tenemos que enseñar a hacer algo distinto. O tiene que aprender a hacer algo distinto. Ahí entra la complejidad de la persona. ¿Sí? Y voy a dar el mismo ejemplo. Uno sabe que no tiene que comer determinadas cosas y lo mismo lo come. Uno sabe que tiene que ir a gimnasia y no va a gimnasia. Yo sé todo lo que tengo que hacer y les aseguro que hago, no sé si llego al 50%. Y lo sé, y en la teoría lo sé, pero no puedo porque entran mis emociones, entra mi ego, entra mi cansancio, entra mi salud mental, entran un montón de cosas para decir, bueno, es obvio. Sí, es obvio, pero vení y hacelo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo en el concepto por qué es tan complejo? Porque empezamos a ver la cabecita de cada uno y chao, es un merengue. Con nosotros mismos es un merengue, imagínense cuando empezamos a interactuar con otros. Pensemos en la organización primaria en nuestra familia. Si no es complejo la convivencia con la familia, imagínense trasladarlo a las organizaciones. Y complejo digo por las diferencias, por las motivaciones, por la forma de ver, por los egos, por la personalidad. Grupos pequeños. Imagínense si lo trasladamos a grupos organizacionales. ¿Sí? Esto lo vamos a seguir trabajando hasta las 8 de la noche, así que tenemos para debatir con otros temas. Nosotros vamos a ver 5 modelos de comportamiento organizacional y ustedes van a poder identificar, de acuerdo a lo que vamos viendo, cómo se comportan las personas dentro de su grupo. El autocrático, vamos a ir viéndolo de manera por columna, ¿sí? Para que sea más fácil la lectura. Nosotros llamamos modelo autocrático aquel modelo que tiene como base el poder. Y es el poder de la autoridad. Quien tiene poder es la autoridad máxima de la organización. Y todas las personas le deben obediencia a la organización y a esa posición jerárquica. Hay una fuerte dependencia de lo que dice y hace el jefe. ¿Sí? El jefe determina cuáles son las tareas, cuáles son las funciones. No porque esto está mal, sino la dependencia de hacer. Y se parte de la base que los empleados cumplen con todo esto a partir de la subsistencia, porque necesitan el dinero. Los resultados del desempeño son mínimos, hace lo que corresponde y nada más. ¿Sí? Este es un modelo, de nuevo, que tiene una fuerte presencia y dependencia del jefe. Llámese jefe independiente de la posición jerárquica que ocupe dentro de la universidad, pero que tiene la posición de poder. Él determina qué cosas hay que hacer o no. Hay una obediencia para eso. Lo voy a dar como un ejemplo para no entrar a nivel facultad, pero por ejemplo en empresas con fines de lucro, estas son estas empresas que uno diría como las antiguas, como la manufacturera, como aquellas empresas que tienen procesos automatizados en donde se cumplen turnos y solo tienen que tocar o hacer determinadas cosas. Las personas no piensan, las personas no participan, responden a las tareas y a las funciones que les da su superior. No hay nada más. Termina su turno, se va a la casa y termina el trabajo y mañana volvemos a repetir lo mismo. No puedo plantear nuevas formas de hacer. Es un modelo en donde las empresas son las más tradicionales, lo que uno conocería como lo más tradicional. Esto no es para circunscribirlo, pero sino para que lo tengan como ejemplo, porque hay empresas manufactureras que tienen otro modelo de comportamiento. Aquí la persona tiene miedo, trabaja en función de lo que dice su jefe, es obediente. Y hay muchas organizaciones en el 2024 que todavía sigue teniendo este modelo. Lo que dice el jefe es lo que tengo que hacer. No, pero pregúntele al jefe si lo podemos hacer.
Pues, no, pero pregúntale a ver si se enoja, a ver si corresponde, a ver si no, si es político, si no, si lo hacemos si lo hacemos por un mail, si no lo hacemos, que muchas organizaciones funcionan de esta manera. Después tenemos un modelo de custodia, que es un poquitín más elevado, digamos. La base del modelo es a partir de los recursos económicos, de las ganancias, ¿sí? La administración está enfocada en los beneficios que doy como organización, a los sueldos, las prestaciones. Los empleados trabajan porque tienen seguridad y beneficios en la organización. Dependen de la organización, se identifican con la organización. No con Juan o Pedro, que es el jefe, sino con la organización, este orgullo de pertenecer a la organización. Vamos como escalando un nivel más. La necesidad satisfecha de los empleados, o sea, ¿por qué están satisfechos, contentos los empleados? Porque tienen seguridad en su trabajo. Y los resultados, logran resultados, pero a partir de una cooperación, o sea, hacen lo justo y necesario, pero con una interacción. Esto podría ser lo que era, como ejemplo de nuevo, ¿sí? Lo que eran las organizaciones estatales tiempo atrás, el orgullo de pertenecer a Trenes Roca o a pertenecer a Entel o al Correo Argentino. O sea, y yo sabía que empezaba y terminaba en ese lugar porque me iba a dar seguridad y porque me pagaba lo que correspondía y los beneficios y no tenía que pensar más allá. Es un nivel más elevado que el de autocrático, pero las personas van a responder a la tarea y están orgullosos de trabajar ahí. Los jefes van y vienen. La organización es lo que prima en el compromiso. Hoy, por ejemplo, yo estoy asesorando una organización que tiene este modelo muy marcado. La gente tiene mucha antigüedad en la organización. Es una asociación civil, por ende la comisión directiva va rotando cada X tiempo, y personas que tienen 30 años de antigüedad no identifican a los jefes como tal, identifican a la organización. Ellos trabajan para la organización, no le importa quién está de turno. Ellos trabajan para la organización. Y es muy difícil porque el presidente de turno quiere bajar alguna medida y la gente le responde, en 2 años te vas. Entonces, hace la plancha, como saben que no lo pueden sacar, hacen la plancha, total en 2 años viene otro presidente, propone otras cosas y vamos. Y miren de difícil que es trabajar así para proponer cosas nuevas. El presidente quiere proponer cosas nuevas y la gente le dice en la cara, vos en 2 años se te termina el mandato. Tengo 30 años, a ver, correme. Sale millonada si lo corre. Digo, el juego este perverso de depender de la organización, pero no poder hacer cosas, no decirlas. De nuevo, no digo si está bien o está mal. Digo cómo se mueve la organización, cómo se comporta la organización. ¿Sí? Después tenemos el modelo de comportamiento de apoyo, que es a partir la base del liderazgo. Ya la figura del líder ya no es el jefe que me obliga a hacer las cosas, que me sanciona, que me castiga, sino ya es el líder, el que incluye la participación, el que tiene en cuenta a las personas, esta con creatividad, con potencial. El foco está en que las personas puedan desenvolverse y dar lo mejor de sí, por eso hay un apoyo a los resultados. Y cuando uno participa y se siente involucrado, tiene reconocimiento y trabaja en pos de eso. Cuando uno participa de las decisiones y participa del trabajo diario y puede proponer hacer cosas distintas, empieza a haber otro impulso para trabajar, que esto tiene que ver con el compromiso. Empieza a proponer más cosas de las que le obligan. Lo obligan, me refiero como tareas y funciones. Mucho más que lo que tiene escrito como tarea. Propone, observa, lleva problemas, plantea situaciones, ¿sí? Y doy este ejemplo básico. Si ven los baños sucios, es una persona que digo, cuando funciona este modelo puede ir a un sector y decir, che, los baños no están en condiciones. Fíjate, en cambio otro vecino, que no puedo decir malas palabras, pero que pase y cuando les toque limpiar van a limpiar. Tiene ganas de hacer cosas distintas. Y aquí estamos hablando de comportamiento de las personas y cómo se maneja en la organización. Después tenemos el modelo colegiado,
Ya empezamos a trabajar con un modelo de asociación de la relación de jefes con empleados, con los colaboradores. Hay trabajo en equipo. Y cuando hablamos de trabajo en equipo no es la reunión de personas. Trabajo en equipo es trabajar de manera sinérgica, cooperadora, colaboradora para obtener los resultados. Doy una mano al otro para conseguir los resultados. Hay una autodisciplina, autogestión. Ya no tengo el jefe atrás que me está obligando a hacer las cosas. Yo ya me manejo distinto. Y hay un entusiasmo para hacer las cosas. De nuevo, si hay un jefe que está atrás para que hagan las cosas, eso no está mal. Responde a un modelo de comportamiento. Cómo la organización te enseña a hacer las cosas. ¿Sí? Si a mí la organización tiene procesos de trabajo y tiene una estructura de control desde la cabeza hasta el colaborador que entró ayer, todos trabajamos en nuestras conductas en función de eso. Vamos a un caso fuera. McDonald's. McDonald's tiene un proceso de trabajo bien estandarizado. El que hace la hamburguesa no se pone a pensar si la deja 2 minutos más o 1 minuto más, si le pone un poquitín más de mayonesa o si le pone un pepino más. No lo hace. No lo hace, pero no lo hace porque la organización tiene ese formato de trabajar. Y está bien, para esa organización está perfecta porque sus resultados son magníficos. Pero tal vez ese modelo no es lo mismo para un restaurante. ¿Me van siguiendo? Aquí no es si está bien o está mal, es cuál es el modelo coherente con la organización. ¿Dónde se presenta el tema? Cuando no consigo los resultados y necesito cambiar. ¿Cómo cambio conductas de hace 50 años o de conductas de hace 10 años? Cuando no consigo lo que quiero, ahí empiezo a plantearme, che, ¿y deberíamos modificar algo? ¿Deberíamos hacer algo distinto? Y ahí empieza todo esto de el revuelo. Sí, yo quiero que la gente participe. Ahora, no es que ponga un cartel y digo, a partir de mañana se reciben sugerencias. Tengo que generar el ambiente, el contexto, explicar, que confíen que si hay una propuesta no significa que va a un castigo, sino que realmente queremos hacer las cosas distintas. Y eso lleva tiempo. Y lleva tiempo. Cuando digo tiempo, no es una semana, no son 2 semanas. Lleva 3 meses, 6 meses, de acuerdo a la organización. Lleva mucho tiempo. Tenemos que como desactivar un modelo y empezar otro. ¿Sí? Y por último tenemos un modelo de sistema, un comportamiento de sistema en donde el foco gira en torno a la confianza. Cuando hay confianza, no importa si hago o no hago, porque sé que el resultado lo voy a conseguir, tal vez no en el mismo tiempo que mis compañeros, tal vez antes, tal vez después. Hay interés, hay empatía. Empiezo a reconocer al otro con todas sus cositas y lo acompaño. ¿Sí? Y empiezo a comprometerme distinta. Este tipo de comportamiento, que es el más nuevo, digo, o el que más se evalúa, se lo relaciona con todas estas empresas nuevas de startup, de tecnología, por ejemplo. No significa que todas las de tecnología tienen este modelo, pero me refiero que como son las empresas más contemporáneas ahora, al inicio de ahora, y hay patrones que ya lo tienen resuelto, porque son generaciones nuevas las que entran a trabajar, ya trabajan con otro speech, con otra participación, con otro involucramiento. ¿Sí? De nuevo, y la tecnología cambia tan rápido que necesito gente que se adapte a esa velocidad. Entonces busco, contrato y busco gente que se comporte de esa manera. Esto no es casual. ¿Sí? Hay cosas, nosotros con Cande, que lo van a ver bien en la práctica, queremos esto, hacer visible todo esto y cómo se comportan, cuáles son las variables que hay en vuestros equipos. Y cuando empecemos a reconocer eso, podemos empezar a cambiar. Si a mí una organización me contrata, me llama o me pregunta, che, yo creo que tengo este modelo de autocrático, quiero pasar a sistema, que es el lado opuesto, y es imposible. Tengo que volver a crear la empresa. Y seguramente con otro nombre, para que no se las asocie. ¿Sí? De nuevo, el comportamiento es efectivo de acuerdo a la visión, a la misión y al objetivo de la organización. ¿Sí? Una no es mejor que la otra.
es ser coherente con lo que hace y el comportamiento, y mientras dé los resultados que nos proponemos, es la mejor efectividad que puedo tener. Pero, de acuerdo a estos modelos, las personas nos comportamos distintos. Si yo trabajo en la administración pública, voy a tener un comportamiento totalmente distinto si me voy a trabajar a McDonald's o si me voy a trabajar en una empresa privada. El contexto es distinto, los objetivos es distinto. Yo, Flor, voy a seguir siendo Flor. Mis conductas van a ser distintas a la hora de trabajar. En McDonald's, tal vez, en las empresas privadas, tal vez me proponga a proponer más cosas porque me dan esa libertad para hacer. En cambio, en organizaciones que son mucho más burocráticas, mucho más jerárquicas, y no sé si puedo proponer tanto. Flor va a seguir siendo la misma, es cómo regulo esos comportamientos. ¿Sí? Voy a ver el chat. ¿Pueden mezclar los modelos? ¿Cómo? ¿Se pueden mezclar los modelos? Una parte de... A ver, en la organización, por lo general, uno es el que privilegia. En subgrupos o en vamos a ponerlo así. La universidad puede tener como un modelo, lo voy a hacer bien grosero el ejemplo, pero la universidad puede tener un modelo privilegiado, ¿sí? Cada facultad puede tener otro modelo de comportamiento, repetir lo mismo, ¿sí? Y adentro de la facultad que tenemos distintos grupos, pero si hay un modelo que es autocrático, no creo que haya un grupo que se maneje como sistema. Tal vez lo haya, pero es lo más difícil. ¿Por qué? Porque ese grupo interactúa con el resto. Entonces se empiezan a solapar. Esto lo vamos a ver bien en cultura al final. Pero sí puede haber un mix. No creo que convivan, me parece difícil, no sé si Cande se sumó, pero me parece más difícil de mezclar un autocrático con un sistema. Sí puede haber un autocrático con algo de apoyo, ¿sí? De nuevo, ninguna organización es exclusiva de un modelo. Esto es una división pedagógica para poder entender, pero sí hay un mix, ¿sí? Flor, una Y ahí, pregunta. Flor, lo que está Perdón. bueno también aclarar, Flor, acá estoy, acá llegué, Cande, es ¿cómo un poco estás? de que podemos ver características, ¿sí? Podemos definirlo como un modelo autocrático, por ejemplo, y al extremo, pero con algunas características, por ejemplo, de que las personas se sientan seguras porque tienen todo en blanco, está todo registrado, ¿sí? O sea, puede haber Pero pasamos algunas al mix. características que se presenten. ¿Mm? Claro, pero pasamos como el modelo siguiente. No vamos a pasar al de sistemas en un solo tranco. Flor, Exactamente. una pregunta. Como modelo de sistema, ¿has dicho una startup, por ejemplo? Por ejemplo, Dicho, perfecto, sí, gracias. una startup, estas empresas de Sí, tecnología, en donde se de mueve base mucho, tecnológica, perfecto. totalmente. Y porque también el contexto en donde están es tan volátil y tan cambiante que necesitas gente que le meta rápido, digamos. Especialistas, contratan gente especializada en el tema, no hay más Totalmente, vuelta. totalmente. Gracias. Por favor. Está esto. Ahora, en la segunda parte vamos a trabajar mucho más con esto, con ejemplos, todo. Pero cuando nosotros detectamos cuáles son estas variables, cómo se comportan estas variables, tanto dependiente e independiente, el modelo sale solito. Esto es como una manera, de nuevo, de estandarizar conceptos para que la lectura sea más fácil, de estructurar un conocimiento científico. Nada más que eso. Pero sí hay un mix, ¿sí? Pero no nos vamos a los extremos. Hasta ahora yo no conocí, no leí casos en donde haya extremismo de los. Y después tenemos, antes de finalizar, Cande, y darte a vos, también tenemos otra manera de ver el comportamiento organizacional, que es otra clasificación, que esto lo van a ver en el libro de Kimiki, que tiene los enfoques desde otra mirada, ¿sí? En el anterior nosotros veíamos sobre la base, cómo era el modelo de administración, cuál era la variable que motivaba o que vinculaba a la empresa con a la persona con la organización. Mientras que este es el enfoque, ¿dónde voy a poner foco en mi organización? Tenemos el enfoque de sistemas.
a partir de que las organizaciones, las empresas, son sistemas sociales inmersos en otros sistemas que se interrelacionan y afectan mutuamente. Nosotros como universidad somos un sistema abierto, ¿sí? Esto como darlo como ejemplo. Tenemos distintas facultades que interactúan, tenemos distintos estamentos, tenemos distintas oficinas que interactúan, tenemos los alumnos, los docentes, los no docentes, los centros de estudiantes, los funcionarios. Es visto como un sistema. Entonces yo puedo ver la universidad como sistema y los subsistemas son las distintas facultades o los distintos estamentos. Es una mirada de verlo. También tengo un enfoque desde recursos humanos, que es el énfasis en el desarrollo y crecimiento de las personas para que alcancen el nivel más alto de satisfacción, de creatividad y de desarrollo. ¿Sí? Esto que hablábamos, potenciar a las personas su máxima expresión. Vos, Cande, si quieres sumar, así después damos pie, estás más que invitada. Después tenemos el enfoque de contingencias, que aquí tiene que ver con las distintas situaciones que se nos presentan. Y plantea que cada situación se debe examinar a fin de determinar cuáles son las variables que intervienen y cuáles son las posibles alternativas. ¿Sí? Y el enfoque de contingencia tiene que ver que no todo es lo mismo. De acuerdo a las situaciones y el contexto, las cosas se modifican, los comportamientos se modifican. ¿Sí? Y aquí sostiene, y es fundamental esto, que en diferentes ambientes se requieren distintas conductas. Esto a veces lo doy como ejemplo, digo, tenemos, y sin entrar en cuestiones políticas, pero tenemos un presidente que su foco fue el ajuste. Digo, su mirada el ajuste y reducir gastos, reducir... Y tenemos un gobernador que lo entendió eso usando lo mismo, haciendo esa reducción, ese enfoque, utilizando ese enfoque para hacer reducción de costos. ¿Sí? Distinto hubiese sido, y aquí es donde va la contingencia, aquí hubo una coherencia entre lo que se decidió a nivel nacional y provincial, pero podría haber sido distinto. ¿Sí? Y aquí se parte de la base que para la eficacia, distintas conductas en distintos ambientes. Aquí fue coherente, pero vas a otra provincia y tal vez la política fue hacer emisión de más dinero. De nuevo, no está bien, no está mal. Son distintos enfoques de acuerdo al contexto en donde están. Y esto pasa en las organizaciones. ¿Sí? Con el contexto que tenemos actual, seguramente el administrador, el rector, la comisión, el consejo directivo tenga que hacer otros ajustes de conducta. Y por último, el enfoque orientado a resultados, en donde el foco está en la productividad y en la eficiencia. Entonces se trabaja con distintas ecuaciones, buscando que las personas tengan destrezas, estén motivadas para lograr la productividad organizacional. ¿Sí? Y de nuevo, estas son formas de cómo veo la organización y cómo veo el comportamiento. ¿Sí? De nuevo, esto no es correcto o incorrecto. Aquí es ver cómo es coherente con la cultura, cómo es coherente con el comportamiento de cada una de las personas para lograr las metas que se proponen. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cande? Todo bien, Flor, sigamos. Listo. Lo que corresponde al cierre de la unidad 1, lo hemos finalizado ahora. Te cuento que hemos hecho un repaso de lo que hemos visto en la clase pasada. Para enganchar con ahora, hemos focalizado en las variables dependientes e independientes, un poco dando pie a lo que vamos a trabajar en la segunda parte. Tienen un montón de ejemplos, porque ya lo han ido dando, así que tienen, y han hablado pocos y somos 100, así que tenemos un montón de ejemplos para trabajar. Y esto de nuevo, es fundamental que podamos describir, conocer para poder comprender. Y cuando comprendemos podemos definir cuáles son las mejores acciones para modificar lo que no está siendo efectivo y eficiente en nuestra organización o grupo. Si nosotros proponemos porque está de moda, si nosotros proponemos sin saber qué es lo que pasa y qué es lo que pasa en cada una de las personas o en cada uno de los grupos, cometemos el error de perder tiempo, de cansar, de perder confianza para conseguir esa eficiencia. Entonces con esto vamos paso firme. Con esta unidad empezamos a trabajar metódicamente para lograr mejores resultados.
¿sí? Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna duda, consulta? Si no le surge ahora, lo podemos ver después con Cande en la parte práctica, pero vamos a seguir trabajando en la misma línea. Bueno, Cande, te doy ¿Ya el están paso. cansados? ¿Qué pasó? Ya los agarré Hoy cansados. han Miren que venido como vengo. más silenciosos. Entramos. Miren que vengo de dar curso desde las 11 de la mañana. Acabo de llegar de la Facu y nos quedan 2 horas. O me encuentran arriba o me duermo con ustedes. Elijamos. Justo es hora de break. Estaba pensando lo mismo. Tomemos un break, si les parece, 18:15 volvemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Son casi media hora. Perfecto, profe. Sí, profe, por 18:15 favor. volvemos. Busquen mate, busquen café porque vamos a levantar esto. Un cafecito. Ser como mucho, vamos a empezar a ponerlo más en la práctica y vamos a empezar a trabajar en equipo, ¿sí? Así que los esperamos.